Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar Retos de la Nutrición para prevenir la obesidad durante la pandemia. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión puntualmente con la Facultad de Medicina. Con este espacio queremos ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida sin importar el lugar en el que se encuentren. Antes de darle la palabra a los panelistas, queremos contarles que tendremos al finalizar la intervención del conferencista un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo cual les invitamos a escribir en el espacio de PIR o escribirle al panelista que se llama soporte técnico todas las dudas que ustedes tengan. Este evento está siendo grabado y al finalizar el mismo pues les compartiremos a través de correo electrónico un enlace para que puedan volver a vivir. El día de hoy nos acompaña como panelista en este evento el doctor Carlos Mendivil, que es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en bioquímica nutricional de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor Mendivil, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos la palabra para iniciar con la misma. Bienvenido. Doctor, qué pena, tenemos el micrófono desactivado para que por favor lo active. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar aquí. Vamos a tratar entonces de tener algunos mensajes prácticos sobre cómo cuidar nuestra salud y nuestro peso durante este periodo especial de confinamiento que a todos nos está obligando a reinventarnos y a buscar nuevas estrategias para hacer las cosas. Entonces, algunas de las cosas que vamos a mencionar aplican en cualquier momento, no solo en la pandemia, pero realmente algunos mensajes sí los he pensado particularmente para esta situación que estamos viviendo. Espero que lo disfruten, espero que les sirva y sin más vamos a comenzar. Muy bien, entonces, ¿por qué preocuparse por la obesidad en Colombia? ¿Será que la obesidad es un problema en Colombia o es más un problema de la gente rica de los países industrializados? Queremos mostrarles primero algunos datos que proceden de una investigación que hicimos nosotros mismos en 5 ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, buscando precisamente si existe o no la obesidad, de qué tamaño es el problema y qué factores se asocian con que una persona tenga obesidad o sobrepeso acá en Colombia. Entonces, es bien interesante, realmente lo acabamos de publicar y por eso se los quiero compartir. Y vean lo que encontramos. Primero que todo, de cada 3 adultos, 2 aquí en Colombia hoy tienen exceso de peso. 2 de cada 3. O sea, es una cosa completamente asustadora. A la izquierda tenemos lo que pasa en los niños en cada ciudad. Fíjense, aquí en blanco está sobrepeso y en gris está obesidad. Definitivamente la ciudad que tiene el mayor problema de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes es Cali, por alguna razón. En segundo lugar, probablemente Medellín. Y Bogotá, si bien no está punteando, también tiene un problema serio. Más o menos 1 de cada 4, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o obesidad. En adultos, como les decía, la situación es completamente pasmosa, es muy preocupante. Donde peor está la situación en términos de sobrepeso es en Bucaramanga y en términos de obesidad nuevamente en Cali. Si ustedes suman estas dos barras, la del sobrepeso y la de la obesidad, en cualquier ciudad está entre 50 y 70%, más o menos cada 3 adultos. Y esto es al día de hoy. Bueno, los datos son recogidos más o menos hace un año, pero digamos, es la situación actual acá en Colombia y no estamos haciendo mucho para esto, como que estamos pensando en muchas otras cosas, y en particular ahora con la epidemia del COVID, no estamos pensando que eso puede agravar aún más esta situación, entonces tenemos que evitar que eso suceda. Ahora, otro problema que tiene la obesidad en Colombia es que impacta más a las personas más desfavorecidas, ¿sí? Uno diría, bueno, si son pobres no tienen dinero para comprar alimentos, luego no debe haber obesidad. Todo lo contrario, hay más. Entonces, fíjense, ese es el estrato socioeconómico que, como todos sabemos, en Colombia va del 1 al 6. En el estrato 1, estos son los porcentajes de obesidad y de sobrepeso, pero fíjense sobre todo en la de obesidad, casi 30%, mientras que en el estrato 6 es apenas 15%, la mitad. Y esto parece una escalera descendente. A más estrato socioeconómico, menor prevalencia de obesidad, o visto de la otra manera, cuanto más pobre sea una persona, más probable es que sufra obesidad. Es supremamente preocupante porque la obesidad lleva una cantidad de consecuencias que no solamente perjudican y acortan la vida, sino que lo empobrecen a uno, aún más.
Es una situación muy preocupante. Ahora, lo que todos hemos vivido y que realmente incluso tenemos muchos chistes en Colombia con eso, es que con la edad a uno le empieza a salir barriga. No es que sea algo inexorable, pero es algo muy frecuente. Entonces acá en ese mismo estudio tenemos qué pasó con la obesidad abdominal. La obesidad abdominal se define de una forma muy sencilla. Es para un hombre tener más de 94 centímetros de cintura, para una mujer tener más de 90 acá en Colombia. Pues fíjense, si miramos menores de 40 años, en hombres 15%, en mujeres 24%, pero si nos vamos al grupo de 60 a 75 años, es 64% de los hombres, 54% de las mujeres. En ambos casos, más de la mitad de la gente no es que tenga barriguita, es que tiene obesidad abdominal, que para tener más de 90 centímetros es tremenda barriga. Entonces, es una epidemia, digamos, menos conspicua, menos notoria que lo que está pasando con el coronavirus, pero igualmente arrasadora la que estamos viviendo con la obesidad. Entonces, cuando uno quiere prevenir o controlar la obesidad, ¿cuál es el objetivo principal de la alimentación? Es perder peso sin perder control metabólico. ¿Cómo así? Lo que pasa es que hay situaciones en donde uno pierde peso porque está perdiendo el control metabólico, porque está en una situación que llamamos en medicina catabólica, uno se está autodestruyendo. Por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer avanzado, en esos casos pierde peso por una razón equivocada, digamos. Está perdiendo peso porque su cuerpo está tan inflamado y el tumor está consumiendo tantos nutrientes que baja de peso. Por ejemplo, una persona que tenga una diabetes descontrolada puede perder peso rápidamente, ya sobre todo los tipo 1, pero también los tipo 2. Eso es una causa mala de perder peso. Por ejemplo, las personas que tienen hipertiroidismo, que tienen exceso de función de la glándula tiroides, pueden perder peso. Por ejemplo, en niños algunos que tienen unas parasitosis muy extensas pueden perder peso. Pero excluyendo esas causas, que son las causas de uno perder peso no deseado, una pérdida involuntaria de peso, uno quiere perder peso de una manera controlada y guiada por su alimentación. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Lo primero que debemos entender es que nuestro cuerpo funciona como una cuenta bancaria, en donde tenemos ingresos y tenemos egresos, ¿sí? O como el balance de una empresa. Hay ingresos y hay egresos. Y lo que sobra se va al patrimonio, se va a los ahorros. Entonces, ¿cómo es eso? Tenemos una sola entrada de energía al organismo, que es la boca, ¿sí? Toda la energía y todas las calorías que ingresan al organismo entran como alimento, entran como comida. Nosotros no sacamos energía ni del viento, ni de la luz, ni de la temperatura. Entra única y exclusivamente recibimos energía de la comida. Entonces, este dicho de que yo no sé cómo es que yo como y no engordo, no como y engordo, realmente eso va en contra de toda la evidencia científica. Realmente si uno engorda, usualmente es porque come, ¿sí? De otra manera no sucedería. Eh, entonces, de pronto uno cree que está comiendo bien y no está comiendo bien. Eso es lo que pasa muchas veces. Una cantidad de ideas erróneas. Pero si lo tiene adentro, se lo comió. No hay de otra. No hay otra forma de que algo ingrese al organismo sino por la boca. Entonces, la ingesta dietaria es la única fuente de energía, pero en cuanto a la inversión de esa energía, sí tenemos diferentes rubros, podríamos llamarlo, diferentes elementos. El primero es la energía que uno se consume por el simple hecho de estar vivo, por el hecho de que mi corazón está latiendo todo el tiempo, la respiración no se detiene, la distribución del oxígeno a los tejidos no se detiene, el movimiento de agua y de iones en las células no se detiene y todo eso tiene un costo energético. Entonces, la mayor parte de la energía, de hecho, que consumimos, no la consumimos haciendo nada, sino estando vivos. Hagan de cuenta es como cuando uno prende un carro y no lo mueve. Si está prendido, el motor está andando, consume algo de combustible por el hecho de estar encendido. Bueno, nosotros los que estamos vivos estamos encendidos y entonces nos gastamos 40 a 50% de las calorías en esos gastos que se llaman en conjunto la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es eso, lo que me gasto por el hecho de estar vivo. ¿Qué problema hay con la tasa metabólica basal? Es una situación un poquito triste, pero así estamos inventados. Tiene fundamentalmente tres determinantes y ninguno de los tres está bajo nuestro control realmente. El primer determinante de la tasa metabólica basal es la edad. Entonces, es mucho mayor cuando uno nace y a lo largo de la vida va disminuyendo progresivamente la edad y uno no puede cambiar de edad hasta el momento. El segundo determinante es el sexo. Es 10 a 15% más alta en hombres que en mujeres.
pero parece que no es el hecho de que uno sea un hombre, sino las hormonas masculinas hacen que uno tenga un poquito más de tasa metabólica basal. No es tan grande la diferencia como con la edad, pero también incide y uno, al menos desde el punto de vista celular, no puede cambiar de sexo, puede cambiar de rol de género, pero digamos, el funcionamiento biológico de su célula sigue siendo el correspondiente a su cariotipo, a su constitución genética. Bueno, eso, edad, sexo, y el otro que es peor es la estatura. Entonces, cuando una persona es más alta, consume más energía. Es lógico, porque siendo más alto tiene más hueso, tiene más piel, tiene más tendones, tiene más músculos, todo es más grande y entonces mantenerlo vivo cuesta más energía. Entonces, esos son los tres determinantes. Entonces, eso nos dificulta un poco el trabajo, pero tampoco es que sea imposible. Otro poquito de energía estamos en algo que se llama termogénesis adaptativa, que es irradiar calor. ¿Sí? Todos hemos conocido personas que irradian mucho calor, que uno dice, uy, pero fulano es caliente, uno se le acerca y irradia calor. Bueno, ese calor que está irradiando permite botar energía sin hacer trabajo. Entonces, manera, entre comillas, de adelgazar. La gente que tiene una alta termogénesis suele ser más delgada, porque parte de la energía que ingresa con los alimentos la irradia como calor, no la utiliza para hacer trabajo. La actividad física, o sea, cualquier tipo de actividad que involucre movimiento, desde ponerse de pie, hablar, calificar un trabajo, ir a hacer una vuelta, lo que sea, eso involucra contracción muscular y eso necesita energía. Y si después de haber surtido eso, la tasa metabólica, la termogénesis y la actividad física me sobra, lo que me sobra yo lo guardo en el tejido adiposo, es decir, en los gorditos. ¿Mm? Cuanto más me sobre, más almaceno. Y no hay de otra. ¿Sí? La única manera de hacer que disminuyan esos gorditos es gastarse esa energía que está almacenada ahí. De otra forma no va a suceder. Entonces, ¿qué sucede? Les decía que esto es casi fijo, la tasa metabólica. La termogénesis cambia un poquito con el clima, pero muy poco. De manera que nos quedan dos cosas donde influir. Una, el ingreso de energía, o sea, que ingrese menos energía, comiendo menos calorías. No siempre comer menos calorías es comer menos comida. Uno puede comer menos comida y más calorías y viceversa. Hay que conocer la composición de los alimentos para que uno ingrese menos energía o hacer más actividad física o ambas. ¿Bien? Muy bien, entonces, para uno saber cuántas calorías necesita, hay un método bastante sencillo que es el del peso ideal. Ojo, este peso ideal no es lo que usted debe pesar, es el peso que uno usa para calcular las calorías. ¿Sí? Ese nombre es un nombre desafortunado, realmente no es ideal en el sentido de que uno deba perseguirlo, es ideal en el sentido de que no es real y que se usa solamente como un ejercicio matemático. Entonces, vamos a hacer el peso ideal, es 21.7. Y esto, si alguien pues tiene la curiosidad, eso viene de algo que es el índice de masa corporal ideal, promedio. Se multiplica por la talla en metros, se multiplica por la talla en metros. Por ejemplo, entonces, pensamos en una persona que mida 1,87, mi persona. Entonces, 21.7 lo voy a multiplicar por mi talla, que es 1,87, y luego otra vez por 1,87. Eso me dice que mi peso ideal que debo usar para el cálculo de mis calorías es 75.8 kilos. No es que si yo llego a pesar 75.8 kilos, parece que estuviera recién salido de un campo de concentración, ¿no? Me considero un peso normal y peso más o menos 87. Pero es lo que vamos a usar para el cálculo de las calorías. 75.8. Muy bien. Y eso se multiplica por el gasto por trabajo. Entonces, el gasto por trabajo depende de cuál es mi labor usual en la vida. Entonces, actividad leve son las personas que trabajan todo el tiempo sentadas, o la mayor parte del tiempo sentadas, que están en interiores y que su trabajo no involucra mucho movimiento ni mucho desplazamiento de pesos. Por ejemplo, pues un funcionario bancario o un funcionario de oficina. Por ejemplo, los profesores en este momento, que damos mucha clase, estamos un poco en ese rol. Eh, por ejemplo, no sé, un analista financiero, cualquier trabajo que sea sobre todo sentado y encerrado. Eso da 25 a 30 calorías por kilo al día. Actividad moderada son las personas que están bastante tiempo de pie, que se desplazan, pero que no desplazan pesos, ni tienen que empujar cosas, ni tienen que hacer trabajo en el sentido de mover pesos. Ejemplos de estas actividades son, por ejemplo, un tendero.
Una persona que está de pie, alcance aquí, coja para allá. Si, por ejemplo, una persona que trabaja en el servicio doméstico y haga bastante oficio, o una persona que esté haciendo mucho oficio en su casa. Entonces, que está de pie, se mueve, pero realmente no desplaza pesos. Ese tipo de trabajos, por ejemplo, no sé, un vigilante que esté mucho tiempo de pie. Y actividad intensa son las personas que su trabajo es en exteriores o deben mover pesos o es un trabajo eminentemente muscular de hacer trabajo. Por ejemplo, la agricultura. Así que realmente hay que mover tierra, hay que cargar bultos, hay que desplazarse grandes cantidades. Por ejemplo, la construcción, ¿sí? Por ejemplo, las reparaciones locativas, todo ese tipo de trabajos gastan eso. Entonces, leves gastan de 25 a 30, moderados de 30 a 40 e intensos de 40 a 45. Como yo en este momento estoy, de hecho, más sedentario de lo habitual. No soy sedentario, pero en este momento sí, pues lo estoy un poco. Entonces vamos a multiplicar mi peso ideal que yo acá por 28, pongámosle. De 25 y 30 yo trato de moverme bastante, pero pues sí estoy básicamente sentado la mayor parte del tiempo. Por 28, eso me dice que yo necesito 2124 calorías al día. Eso es una aproximación, pero eso sería la cantidad de calorías que yo requeriría en mi dieta. Bueno, entonces una pregunta para que la piensen unos segundos. Cuando yo tengo un bebé que tiene un mes de edad, cada kilo de ese bebé, ¿cuántas calorías necesita para funcionar? Vamos, solamente piénsenlo, les voy a poner aquí una barrita que va avanzando con el tiempo. Piénsenlo y si quieren anótenlo, ténganlo ya a la mano. Un bebé que tiene un mes de edad, por cada kilo, ¿cuántas calorías necesita? Y va avanzando el tiempo. Muy bien, bueno, les cuento. Un kilo de bebé consume para funcionar 120 calorías. O sea, los bebés tienen un requerimiento energético altísimo. Y por eso es que los lactantes están todo el día, toma que tome leche, toma que tome leche, porque la leche casi no es calórica y tienen un requerimiento altísimo. Entonces necesitan ingerir mucha. Bien, ahora la pregunta, vamos a invertirla. ¿Cuál será el gasto calórico de una persona que tiene 80 años de edad? Un kilo de adulto mayor, ¿cuántas calorías necesita para funcionar? Vamos a echar a andar el tiempo. Bueno, pues les cuento. El gasto calórico de un adulto mayor es por cada kilo 20 calorías. Un sexto, una sexta parte de lo que consume un bebé. Entonces, naturalmente, si uno come lo mismo toda la vida, cada vez engorda y engorda y engorda, porque cada vez le sobran más calorías, ¿no? Creo que todos hemos escuchado a las personas decir, óigame, pero es que yo antes comía lo mismo y no me engordaba. Algo está mal. Es la tiroides. No, no es la tiroides. No, es que es mi metabolismo. Bueno, sí es su metabolismo, pero más que el metabolismo es el impacto de la edad en su tasa metabólica, que está haciendo que baje y baje y baje y baje. Si antes yo necesitaba a los 20 años 2000 calorías, ¿no? Y a los 60 años necesito 1000, pues las otras 1000 sencillamente las almaceno. Entonces, tristemente hay que buscar estrategias a medida que avance la edad para comer menos calorías en la misma cantidad de alimentos. Entonces, ¿cuánto debo quitarle yo de calorías a una persona para que pierda peso? Más o menos uno trata de que la persona pierda de medio a un kilo por semana y lo que quita de calorías es más o menos entre 300 y 600 calorías sobre lo que se calculó. Sin embargo, a medida que uno pierde peso, el cuerpo necesita menos calorías. También hemos visto eso todas las personas que tratan de bajar de peso. Al principio baja muy rápido, pero luego pues tiene menos cuerpo. Al tener menos cuerpo necesita menos calorías y lo que ayer era deficitario pues hoy es apenas suficiente, entonces ya no baja más. Entonces, después de un tiempo, típicamente la pérdida de peso se frena porque, claro, el requerimiento bajó y ya con ese poquito, digamos que alcanza. Bueno, diferencia entre alimentos y nutrientes. Esto es un tema puramente de nomenclatura, pero que es importante. Alimentos son las formas como encontramos los nutrientes en la naturaleza. Por ejemplo, un alimento es el huevo, o el apio, o la leche, o una barra Kit Kat, o la paella, o el suero costeño, o el tomate de la paella, podría decirse que es una preparación. Pero en fin, alimentos son la forma como están combinados los nutrientes en la naturaleza. Los nutrientes
son los componentes químicos de los alimentos. Entonces, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, agua, hierro, zinc, vitamina A, son esos componentes químicos individuales de los alimentos. Entonces, es erróneo, aunque sé que uno lo usa muy a menudo, decir, no, yo al almuerzo me comí una proteína que fue tal. Bueno, realmente, por ejemplo, si era pollo, no, el pollo no es una proteína, el pollo tiene agua, grasa y proteína. Me comí una fuente de proteína, un alimento proteico que es tal, ¿sí? Entonces, recuerden que realmente uno lo que le puede dar al cuerpo es alimentos y el organismo pues un poco separa los nutrientes y los trata por separado. Entonces, ¿cuánto tenemos? Disculpen, me voy a corregir este gazapo que tenemos acá. ¿Cuánto tenemos que proveer de cada nutriente? Tenemos que proveer 40-50% de carbohidratos. De todas las calorías, la mitad van a ir como carbohidratos. 20-30% van a ir como proteínas y de 20-35% como grasas. Una idea que se ha revaluado mucho, que es realmente equivocada, es que para adelgazar hay que comer menos grasa. Eso no es cierto. No es cierto. Si tuviéramos que poner un solo mensaje sería, para adelgazar hay que comer menos calorías. Y si hubiera que restringir un nutriente, probablemente serían los carbohidratos, más que los demás. Pero esa fue una recomendación equivocada que se hacía hace algunos años. No, para adelgazar, nada grasa, nada frito. Y realmente eso no tiene ningún impacto. Por el contrario, al dejar de consumir grasas, la persona usualmente consumía más carbohidratos y engordaba más. Entonces, ¿cuántas calorías por gramo tiene cada nutriente? Los lípidos tienen 9. Lípidos y grasas son relativamente intercambiables. Lípidos son las grasas. Proteínas tienen 4. El alcohol tiene calorías, tiene más o menos 7 calorías por gramo. Los carbohidratos tienen 4 calorías en un gramo. El músculo de nuestro cuerpo, no el músculo que nos comemos, sino la masa magra corporal, almacena más o menos 1 caloría por gramo. Y el tejido adiposo, es decir, no el gordito de la carne que nos comemos, sino el gordito que llevamos puesto, almacena más o menos 7 calorías por gramo. Algo importante es que los micronutrientes como vitaminas, minerales, oligoelementos no tienen calorías, no tienen ninguna caloría, no aportan energía, no, ni tampoco dan energía. A veces los pacientes le dicen, doctor, deme algo, una vitamina para ponerme energético. No, realmente no, no hay una vitamina que lo ponga a uno energético. Pues son importantes en las funciones corporales, pero no, de hecho no tienen energía. Bueno. Entonces, después de que uno distribuya, esta persona necesita 2.200 calorías. Le voy a dar tanto porcentaje como carbohidratos, 50%. Le voy a dar tantas como proteínas, ¿verdad? Eso me da un valor en calorías. Lo que hacen los profesionales de la nutrición o de la medicina que se dedican a estas áreas es convertir eso a gramos de cada nutriente y luego escoger los alimentos que van a proveernos esos gramos de cada nutriente. Es un ejercicio que puede ser complejo, pero básicamente se basa en eso. Y para eso hay que conocer la composición de los alimentos. En esto ayuda mucho el rotulado nutricional, los letreritos que traen los alimentos, eh, pero también hay como unas mnemotecnias fáciles para uno saber cómo son los alimentos. Por ejemplo, la leche. La leche tiene 5% de carbohidrato, 3 de proteína, 3 de grasa. Cuando decimos semidescremada es que le quitaron la mitad de la grasa. Cuando decimos descremada es que le quitaron 5/6 partes de la grasa. Pero no le quitan carbohidrato ni proteína. Cuando decimos leche deslactosada, esto sorprende a muchas personas, dicen, oiga, pero deslactosada es sin lactosa, o sea, no tiene azúcar. ¿Por qué sabe dulce? ¿No? Es porque no es que sea sin lactosa, es que le digirieron la lactosa, la rompen la lactosa para que la persona la pueda digerir y absorber mejor. Pero sigue teniendo la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de azúcar. El queso campesino es fácil, 20-20, 20 proteínas, 20 grasas, no carbohidratos. Carne de res, depende del corte, 20 proteínas, 5 de grasas. El huevo tiene 6 gramos de proteínas, 6 de grasas. Y los vegetales, yo voy a clasificarlos o, digamos, en donde lo formaron inicialmente, hacíamos una clasificación medio empírica que era en vegetales A, B y C. Los que tienen más o menos 5%, más o menos 10%, más o menos 20%. Ya les muestro cuáles son cuáles. Bueno, ¿qué hay de los alimentos ricos en carbohidratos? Por ejemplo, la pasta tiene 20% de carbohidratos si está que se deshace, si usted la cocinó 20 minutos.
La pasta al dente, que es como más le gusta a la gente, cocinada 10-12 minutos, puede tener hasta 30% de carbohidratos. Muy denso. Las legumbres, los granos, frijol, arveja, garbanzo, lenteja, tienen 23% de carbohidratos y 8% de proteínas. Esa es, por ejemplo, una de las creencias erróneas que hay. No, es que yo como proteína porque yo como frijol. Bueno, sí, indudablemente tiene algo de proteína, pero lo que más tiene es carbohidrato, 3 veces más, ¿no? No, pero dicen que es saludable. Bueno, saludable o no saludable depende de que nos cuadren las cuentas. Ese es el mensaje importante, ¿no? No hay un solo alimento que sea saludable o no saludable, salvo algunas excepciones. Lo importante es que los números cuadren. La gaseosa normal tiene en 100 mililitros 10 gramos de azúcar. La gaseosa dietética, es decir, cualquiera que se llame diet, light, ligera, cero o sin azúcar, no tiene ni carbohidratos, ni lípidos, ni proteína. El pan es más o menos 50% carbohidratos. Lo que tiene el pan es que no es muy pesado. El pan es relativamente ligero porque tiene huecos. Entonces, a veces los pacientes que vienen conmigo para tratamiento de obesidad se decepcionan porque dicen, no, pero y la arepa es más natural y la arepa es más autóctona. Y pues sí, es más natural y más autóctona, pero no tiene huecos. Todo está lleno de masa de maíz. Entonces, digamos, una tajadita de pan tajado de supermercado pueden ser 18 o 20 gramos. 20 gramos de arepa es una cosa absolutamente mínima, es muy poquitico, es muy compacta. Entonces, si uno prefiere la arepa, está bien, pero digamos que es mejor negocio en términos de masticación el pan. Bueno, ¿cuáles son esos vegetales A? Acelga, espinaca, lechuga, tomate, repollo, coliflor, rábano, pepino, combro. Todos los que son hojas y la mayoría de los que son verdes tienen muy poquito carbohidrato. Los vegetales B siguen teniendo poco, tienen 10%. Cebolla, uyama, zanahoria, remolacha, habichuela, alberja verde. Algunos tienen un poquito más, algunos tienen un poquito menos, pero en general tienen poco contenido de carbohidrato. ¿Y cuáles son los vegetales C? Lo que realmente en nutrición muchos llaman farináceos. La papa, la yuca, el plátano, la racacha, la batata, se consume, por ejemplo, en San Andrés Islas. Y los cereales cocidos se pueden clasificar acá. Tienen un poquito más de proteína que los demás, pero en cuanto al contenido de carbohidratos es similar. Entonces, los cereales son pastos, son hierbas cuyas semillas nos comemos. Por ejemplo, el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz. Entonces, esos cereales tienen más o menos 20% de carbohidratos. En cuanto a las frutas, ¿cuáles son las frutas que tienen menos carbohidratos? Que tienen 5 a 8% de carbohidratos. El melón, el limón, la mandarina, la patilla y la fresa. Tienen poquiticos. Y son una maravilla porque si ustedes se ponen a ver, todos son deliciosos. Muy bien. Frutas, al 10%. Papaya, piña, guayaba, mango, anón, naranja, manzana, pera, durazno, kiwi, mora, frambuesa. Es el grupo más numeroso y también realmente su aporte es relativamente bajo. De estas cuales tienen un poquito más, ya casi 15. El mango, la manzana y la pera. Tienen un poquito más, ya están más cerca del 15. Y las que tienen 20% de carbohidrato, las que realmente tienen mucho carbohidrato, las uvas. De hecho, por eso se utilizan para hacer vino, porque tienen mucho azúcar para fermentar. El banano, el banano, de hecho, al morderlo, uno nota que es completamente diferente a todas las demás frutas. Su textura es completamente diferente y su contenido es completamente diferente. No se siente fresco, no se siente hidratado. Es pura masa de carbohidrato. El níspero, que es delicioso, a mí me encanta el jugo de níspero, pero sí realmente es muy carbohidratado. El zapote, el mamey y la guanábana. No son, excepto uvas y bananas, no son de un consumo tan masivo, pero bueno, hay que tener en cuenta. Y entonces son malas. No estoy diciendo que sean malas, pero si las voy a consumir, tengo que tenerlas en mis cuentas y tienen que desplazar a otra cosa, porque si no, pues sí engordan. Bueno, un concepto que uno escucha mucho por ahí es el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es una medida de la velocidad con la que se absorben los carbohidratos. No nos dice qué tanto algo engorda, no nos dice cuánto carbohidrato tiene, sino qué tan rápido entra. Entonces, esto se desarrolló mediante unos experimentos en donde a voluntarios sanos les daban 50 gramos de carbohidrato como diferentes alimentos. 50 gramos de carbohidrato como pan, 50 gramos de carbohidrato como papa, 50 gramos de, etc. Y medían los niveles de azúcar en la sangre durante 2 horas.
Entonces, un alimento de alto índice glucémico sube rápido la glucemia y luego baja drásticamente. Y aquí a la hora y media está la persona con muchísima hambre porque se le bajó el azúcar. Típico ejemplo de un alimento con alto índice glucémico, la pizza. Sé que hay mucha gente que la ama, pero realmente tiene un índice glucémico altísimo. Por eso la persona cuando la está comiendo quiere comer más y más y más y más. Y a la hora y media está muerto del hambre otra vez. Así se haya comido una pizza y media. Por el alto índice glucémico sube la glucemia. Aquí se genera una hormona que es la insulina. Baja la glucemia drásticamente y entonces acá tenemos mucha hambre. Un alimento de bajo índice glucémico hace una curva, digamos, más aplanada. Ahora que estamos con la moda de aplanar la curva. Sin embargo, más importante que la velocidad es la cantidad. Pero bueno, para que ustedes comprendan este concepto del índice glucémico. Y de los otros nutrientes, ¿cuánto? Bueno, de fibra más o menos 30 gramos al día. Esto se consigue con 5 porciones al día entre frutas y verduras, tratando de que sean más de las A y B que de las C. Sodio, entre 4 y 6 gramos al día. Ya no se recomienda la restricción de sodio, ¿sí? Excepto en personas que tengan hipertensión diagnosticada. Pero en la población general, básicamente cocinar con sal y usar muy poquito el salero. Alcohol, hasta 30 gramos al día. Entonces, eso quiere decir, ya hablamos un poquito más del alcohol, que uno se puede tomar básicamente entre un trago y medio y 2 tragos al día. No acumulables, ahí no se puede ahorrar, ¿no? Uno puede decir, bueno, hoy es viernes, entonces tengo los 14 tragos de la semana. Realmente no surte el mismo efecto, pero si la persona tiene un consumo bajo y regular, el alcohol impacta positivamente en la salud. Bueno, la fibra. Entonces, la fibra es un grupo de carbohidratos no digeribles que ingresan al tracto gastrointestinal y salen sin ser modificados. Acá están los compuestos eh, y las principales fuentes son frutas y verduras. En algunas personas que tienen una dieta deficitaria en fibra se pueden usar suplementos de fibra y hay varias marcas. Y una de las fuentes de fibra son los cereales integrales. Entonces, tengan en cuenta algo, los cereales integrales tienen más fibra, pero no tienen menos calorías, no engordan menos, tienen las mismas calorías. Cereales integrales, las mismas calorías. Me están llegando algunas preguntas por el chat, no crean que las estoy ignorando, al final las voy a atender todas, o las más que alcance. Las estoy viendo tranquilos, ahí los voy a tener en cuenta. Entonces, en un cereal integral se muele en un mismo proceso esto que se llama el salvado, que es como la cáscara, esto que se llama el endospermo, que es como la clara, porque realmente un grano de cereal es como un huevo, y esto que es el germen, que es el correspondiente a la yema, el embrión realmente de la planta. Si esto se muele todo junto, tenemos la harina o digamos el carbohidrato que está en el endospermo, pero también tenemos un poquito de proteína que está en el germen y un poquito de fibra que está en el salvado. Si por el contrario nos deshacemos del germen, nos deshacemos del salvado y solo molemos el endospermo, la harina queda blanca, pero entonces pierde fibra, pierde proteína, eh, es de menos calidad nutricional. Ahora, nadie está diciendo que es que entonces esta adelgaza y que esta es para hacer dieta, no. Tiene otras ventajas, pero en términos de peso son iguales. Por favor, tengan eso muy en cuenta. Ya luego hay que estar pendientes porque hay algunos panes que para que se vean más integrales, para que se vean más cafecitos, entonces les añaden ¿qué? Panela. Y por supuesto ahí les aumentan el aporte calórico. Entonces, la idea no es que se vea negrito ni que se vea cafecito, sino que sea integral real. El alcohol sube el HDL, que es el colesterol que llamamos bueno, el colesterol que protege el sistema cardiovascular, y entre uno más tome, más se le sube el HDL. Si uno toma uno, si toma dos, si toma tres, entre más tome, más se le sube. O sea que hay que tomar harto. No, un momentico, porque es que el alcohol tiene otras consecuencias. Número uno, puede ser adictivo. Si alguien tiene una predisposición genética a ser alcohólico, pues, o un problema de adicción al alcohol, eso es un daño mucho más alto que la ventaja cardiovascular. Tiene un alto contenido calórico, entonces sobre todo las personas que toman alcohol que tiene azúcar, alcohol que tiene un alto contenido de fructosa como el vino. Eso, el vino tiene resveratrol, tiene todo, antioxidantes, sí, es cierto, pero es bien calórico, bien calórico. Y si uno está perdiendo peso, traten de no excederse con el vino, sobre todo en la noche. Y además una alta ingesta de alcohol puede producir hipertrigliceridemia o puede subirle uno de los triglicéridos. Predispone a problemas biliares, a pancreatitis, a hipertensión, a cirrosis. Hay gente que cuando toma se pone violenta, accidentes vehiculares, accidentes de trabajo, peleas.
en fin. Entonces, por eso no lo prescribimos, porque también tiene unos grandes riesgos. Pero si la persona viene haciéndolo con moderación, de manera regular, se puede permitir su consumo de empaque. Bueno, en el segundo segmento, entonces, voy a tocar 9 mitos o 9 creencias que nos dificultan mantener el peso durante la cuarentena. En general son muy de nuestra cultura y están todo el tiempo, pero se exacerban ahora con el tema del encierro. Entonces, el primero es que el niño gordito es el niño sano, y esto lo veo uno sobre todo en los abuelos y abuelas. No, es que ese niño está bonito, está gordito, ¿sí? Realmente, los niños que tienen sobrepeso tienen alteraciones en el crecimiento. Se ha demostrado que alcanzan una talla final menor a la predicha por la estatura de los padres. Pueden tener menarquia precoz, es decir, un desarrollo del eje gonadal, del eje sexual prematuro, y eso a su vez predispone a baja talla. El problema del bullying y el aislamiento social, que puede ser supremamente impactante para los niños, lo es en todas las épocas de la vida, pero en la época en que se está forjando la personalidad, pues eso es un problema que trasciende el tema alimentario, es un problema social, pero indudablemente esto lo exacerba. Y además condiciona el gusto y condiciona el apetito de por vida. Lo que uno come en su infancia condiciona lo que uno le va a gustar y no le va a gustar de por vida. Entonces, no es cierto que el niño gordito es el niño sano. El niño de un peso normal es el niño sano. ¡Ay, qué tan lindo esos cacheticos! Sí, vean cómo está de lindo a los 30 años con esos mismos cacheticos. Entonces, debe ser el niño sano en un peso normal y con un crecimiento normal. Otro que es también con los niños y que este lo escucho muchísimo. Ay, déjelo que coma dulce, es un niño. Durante los 12.000 años previos al siglo XX, los niños no comían dulce. Los niños comían lo que comen los adultos, solo que menos. Si los adultos estaban comiéndose un pedazo de venado, pues comían un pedacito de venado. Si encontraban raíces, pues raíces. Ahora resulta que si un niño no come dulce va a ser un niño infeliz, va a ser un niño miserable. ¿De dónde salió esa idea? O sea, nos vendieron esa idea con el marketing de que nosotros tenemos que comer dulces porque si no somos infelices. Y ahora que comemos dulce como locos, hay una epidemia de depresión en todo el mundo que el dulce no ha conseguido sanar. Entonces, es una idea completamente absurda, de lo más absurdo, no tiene ningún sentido. Si el niño quiere un poquito de dulce y si hace parte de su alimentación, hay que dejarlo. Pero la idea de que a los niños hay que alimentarlos con dulce no tiene ningún sentido. Eso condiciona los gustos, produce caries dental y además los niños que ingieren muchos alimentos ricos en carbohidratos y en carbohidratos simples suelen ingerir pocos minerales y eso influye también en el desarrollo y en el crecimiento. Tercero, celebrar es comer, vean. Entonces, esta persona se está graduando, acá tiene unos espaguetis, acá tiene un helado y acá tiene una pizza. Entonces, chévere comer rico, chévere comer bien acompañado, pero comer no es la única manera de celebrar. ¿Sí? Uno puede reunirse a hablar, uno puede reunirse a bailar, tomar con moderación, jugar, pasear, ir a hacer una experiencia nueva, ir a escalar en roca, ir a jugar paintball, ir a conocer un museo, ir a hacer lo que uno quiera, pero no tiene forzosamente que todo girar alrededor de comer. ¿Sí? Uno ve y entonces el nombre de la reunión es el nombre de lo que se van a comer, porque el eje de la vida y de todo es comer. Y no es así, no es así. Realmente creo que ha jugado mucho un condicionamiento del mercadeo para que consumamos más. Realmente uno, si quiere celebrar una vez, porque quiere, está bien, pero no toda celebración tiene que comer. Y hagamos el experimento de celebrar de otras maneras. De pronto sí comer un poquito, pero no que toda la fijación mental y todo el eje de la celebración sea la comida. Porque entonces uno come sin hambre, y si uno come sin hambre, engorda. Cuarto, y esto es un poco culpa de los padres, hay que terminar el plato, ¿no? En mi época le decían a uno, usted no ve a los niños en el África subsahariana, que no tiene para, y usted aquí no se lo quiere comer, cómaselo. Realmente los niños no son bobos. Realmente si tienen hambre, comen, ¿sí? O cualquier ser humano, si tiene hambre, come. Y si no quiere comer más, es porque no tiene hambre, ¿ya? Entonces esa idea de servirle a alguien en demasía y forzarlo a que se lo termine, eso condiciona el gusto, ¿sí? Porque si alguien tiene algo al frente, lo más probable es que se lo coma. Hay que calcular bien las porciones, no servirle, por ejemplo, en una familia lo mismo a todo el mundo, porque las personas tienen una estatura diferente, un gusto diferente. ¿Sí? Calcular las porciones en proporción a cada individuo y entender que si alguien no se come algo no es una ofensa
ni es un rechazo personal, sencillamente no tiene hambre. ¿Sí? Comer no es una obligación, ni es una manifestación de amor ni de afecto por alguien. Eh, Hay un componente de eso, pero el hecho de que alguien no quiera más no es personal, no es contra usted. De pronto en otro momento si lo quiera, pero por favor, no forcemos a las personas a comer. Otro mito, si es hecho en casa es sano. Aquí les traje este sancocho, vean eso. Tiene, se ve que tiene bastante sodio, tiene maíz, tiene papa, tiene yuca, no tiene una proteína ni por ahí, un alimento rico en proteína. Y entonces esto se lo come uno en casa y no, es que este es el sancocho tradicional, casero, esto es sanísimo. Realmente lo importante es la composición de la comida, no dónde se hizo. No puede comer saludable en casa o fuera de casa y puede comer muy mal en casa o fuera de casa. El hecho de que algo sea en casa no necesariamente lo hace mejor. Cualquier comida se recibe con amor, no tiene que ser excesiva. Puede ser rico, delicioso, hecho con amor y en una cantidad apropiada. Y es imperativo informar sobre esto de forma científica y veraz al público, porque en el tema de la alimentación, digamos que hay una particularidad y es que hay muchos intereses económicos en juego. ¿Sí? Porque todo el mundo come. No todo el mundo toma medicamentos, por ejemplo. No todo el mundo se opera. Pero no todo el mundo hace ejercicio físico. Pero todos los seres humanos comen. Entonces, eso representa un mercado potencial de consumo enorme eh, al cual todos quieren acceder. Y entonces, pues se hacen todo tipo de campañas preconizando cosas que hacen. Sexta, bueno, yo solo como cosas saludables. Yo sí, todo hecho en la air fryer y no, todo muy saludable, orgánico, etcétera. No se olviden que lo más importante es cuánto. Por ejemplo, estos son los famosos sushi bars. Vean, el sushi en principio pues es una porción pequeña, tiene su proteína, eh, tiene algo de vegetales, es una comida en principio saludable. Pero si usted se come esto, que son 7000 calorías de sushi, pues se va a engordar. Y no va a ser un gordo más saludable que otro. Va a tener el mismo problema de todos los demás. Pues el elemento más importante de la dieta es la cantidad. La cantidad. Y a veces es preferible porciones pequeñas de alimentos, comillas, no saludables, que cantidades enormes de alimentos, comillas, saludables. La cantidad es lo más importante. Hay alimentos que tienen propiedades benéficas para la salud y es cierto que las tienen, pero también son muy calóricos. Entonces, cuando se consuman hay que meterlo en la cuenta y sacar otra cosa, porque son muy densos calóricamente. Aquí les traje tres ejemplos, que los veo en todos los blogs de fitness y tal. Uno, el aguacate. El aguacate es muy rico en grasa monoinsaturada, que sube el colesterol HDL, el colesterol que llamamos bueno, y que tiene otra cantidad de propiedades benéficas para el sistema cardiovascular, pero es muy calórico, muy calórico. No es comparable a las demás vegetales en términos de contenido de calorías porque tiene 3 o 4 veces más. De hecho, al morder un aguacate uno nota que lo que más tiene es grasa. Tiene 15% de grasa, 10% de carbohidrato, tiene de las dos. Y además se deja comer con una facilidad impresionante, entonces llena muy poco. Y además, en la cuarentena, todos los días uno oye pasar al menos 6 vendedores de aguacate. Todos los días. Entonces, si lo están anunciando es porque lo están vendiendo. Bueno, las leguminosas, frijol, arveja, garbanzo, lenteja, todos los granos. Es cierto, tienen fibra, es cierto, son muy completos, tienen carbohidratos, lípidos, proteína, pero son supremamente calóricos. Si se comen, tienen que ser porciones moderadas, porciones pequeñas. ¿Sí? La típica frijolada con montaña de arroz son 700, 800 calorías. Y otros son los frutos secos. Los frutos secos también son un alimento muy completo, tiene carbohidratos, lípidos, proteína, fibra, minerales. Es muy completo y si usted está flaco, es una buena manera de proveerle todo lo que necesita. Pero si usted tiene exceso de peso y está tratando de bajar, no lo ayudan. No lo ayudan porque si quieren, miren, un día de estos, un sobrecito de estos de 25 o 30 gramos de maní, son casi 300 calorías que uno se está comiendo ahí en categoría de snack. Si uno hace eso 2 o 3 veces al día, rápidamente se le dispara el peso. Es claro que se pueden comer, pero con atención a las porciones y son muy elogiados en los medios masivos. Acuérdense que el tema no solo es cualitativo, sino cuantitativo. Octavo, las carnes rojas son malas y las carnes blancas son buenas. Yo no como una carne. Fíjense que eso ha sido objeto de un debate muy encendido en los últimos 20 años. Que también tiene muchos matices económicos. Pero después de mucha controversia y de revisar un acervo de evidencia enorme que hay, parece que son iguales. Realmente parece que
En términos nutricionales, en términos de impacto sobre cáncer, enfermedad cardiovascular, 20 desenlaces diferentes parece que son básicamente iguales. Entonces usted puede consumir el que quiera, pero con moderación en la cantidad apropiada. Ahora sí hay que decir que las carnes rojas son una excelente fuente de hierro, vitamina B12 y zinc, más que las carnes blancas, aunque las carnes blancas son una fuente bastante aceptable. Las carnes todas en general tienen proteína de alto valor biológico y el huevo sí, el huevo es una maravilla porque es bueno, bonito, barato, delicioso, tiene harta proteína. Y en general con las carnes lo que tenemos que hacer es darle menos atención a la preparación y más a la cantidad, ¿sí? No tanto si es en el air fryer o si es en el aceite, no, total que es un aceite con una composición de grasas favorable, pero mucho más importante que eso es el alimento en sí. El alimento en sí. Nos han distraído un poco la atención a que uno puede comer lo que sea si lo prepara bien. Es más, me acuerdo de Carlos Vives en una propaganda de hace un tiempo diciendo, come lo que quieras, pero prepáralo bien. Eso no es cierto. No, lo más importante es lo que te comes y la preparación, pues algo incide, pero lo más importante es qué y cuánto. Y eso sí es bien clave, las carnes no carbonizarlas porque la cocción excesiva genera carcinógenos, genera compuestos que tienen potencial de generar cáncer en el tracto gastrointestinal, cocinarlas, pero no en demasía, no carbonizarlas. Bueno, noveno y último, yo como lo que quiero y luego lo bajo con ejercicio. Entonces, nueva evidencia, como dice acá, muestra que la obesidad saludable es un mito, que realmente todo tipo de obesidad conlleva riesgos para la salud. El ejercicio es excelente para el organismo, pero no alcanza a compensar el impacto de una dieta pobre. Y las personas que tienen sobrepeso con un fitness cardiorrespiratorio adecuado, de todas maneras tienen más mortalidad que las personas con un peso normal que tienen un fitness adecuado. Pues el riesgo para la salud de una persona con exceso de peso persiste aunque tenga un buen desempeño cardiorrespiratorio. Bueno, entonces, dos palabritas, y esta es creo que mi última diapositiva, sobre las dietas de actualidad. La dieta mediterránea es una dieta que se caracteriza por que predominan los alimentos de origen vegetal. Tiene una baja cantidad de lácteos, pero tiene una baja cantidad de cárnicos, y son sobre todo carnes blancas. Tiene una alta cantidad de 5 o 6 porciones al día de frutas y vegetales, sobre todo vegetales. Consumo regular de frutos secos. eh, y digamos que ha demostrado prevención cardiovascular. Sobre el peso no es tan buena. La dieta mediterránea realmente para bajar de peso no es muy buena, precisamente porque tiene mucha proteína vegetal que trae algo de carbohidrato, pero para el cuidado de la salud en alguien con un peso normal puede ser deseable. La dieta de ayuno intermitente, que es ahora está muy en boga, lo que preconiza es que si uno tiene periodos largos en los que no come, uno ahí comienza a quemar grasas y luego cuando vuelve a comer, el supuesto o lo que presume es que uno no compensa eso que perdió. Entonces uno tiene que comer 8 horas al día y durante 16 horas consecutivas no comer, pero no comer nada que tenga calorías, absolutamente nada. Es un poco difícil de hacer logísticamente y cuadrar los horarios y demás. Hay personas que puede que les funcione, pero todo está sujeto a que durante el periodo de ingesta uno realmente no ingiera todo lo que dejó de comer. Si no, pues es exactamente lo mismo. Si el balance calórico es igual, uno no va a bajar de peso. La idea es que al restringir el número de horas uno casi que inconscientemente coma menos, ¿eh? Pero pues eso depende de qué tanto la persona consuma en esas 8 horas que sí puede comer. En temas de peso, sí produce algo de pérdida de peso, mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, mejora el funcionamiento de los tejidos ante la insulina. En peso es muy debatido, en modelos animales bajan harto, pero los estudios en humanos que están empezando a salir es una pérdida bien modesta, como 3 a 5% del peso. La dieta vegana, bueno, yo obviamente entiendo y respeto a las personas que emprenden una dieta vegana por razones filosóficas o religiosas o de convicción de cualquier tipo, pero hay que suplementar varias cosas, proteína, hierro, vitamina B12, porque tiende a ser deficitaria en esos elementos. Entonces, y para bajar de peso realmente es muy difícil. Una dieta vegana estricta, a menos que la persona haga una cantidad de ejercicio supremamente alta, porque siempre que consuma proteína va a entrar carbohidratos. La dieta cetogénica es restringir al máximo el ingesta de carbohidratos, solo grasa y proteína, ¿sí? La dieta cetogénica es muy buena para bajar de peso, muy, muy buena para bajar de peso. La persona puede bajar 15, 20 kilos, pero el problema que tiene es que usualmente lo recupera. Y el otro problema que tiene es que como es tanta proteína, genera aminos volátiles y puede dar un poco de halitosis, un poco de mal aliento. Y la dieta paleo, a mí esta medio me gusta, pues lo que yo hago se parece un poco a una dieta paleo,
es comer como comería un hombre del Paleolítico, que era un cazador-recolector. ¿Qué se encontraba por ahí? Una fruta, una verdura, de pronto de vez en cuando podía cazar un animal y entonces comía carne, pero muy pocos alimentos domesticados, cultivados, digamos, cereales poco, granos poco, frutos secos poco. Esa me gusta, se parece a la dieta que tuvimos cuando éramos cazadores y recolectores. Y sirve para bajar de peso. Sí, sí da restricción calórica. Entonces tenemos una ronda de preguntas. Tengo entendido que la metodología es que la moderadora tomó nota de las preguntas y me las va a formular oralmente. Entonces yo creo que podemos proceder con eso. Sí, sí, señor. Efectivamente, nos llegaron varias preguntas a través del chat, a través del Facebook Live también y a través de Twitter también recibimos una serie de preguntas. Algunas ya las hemos contestado en el transcurso del webinar. Entonces vamos a revisar las que no tenemos esa respuesta. Nos preguntan un poco por las gaseosas light. Es una pregunta que nos envía Paula Serrano y nos habla sobre estas gaseosas que son light o cero azúcar. ¿Realmente funcionan para bajar de peso? Y teniendo en cuenta que llevan químicos como endulcorantes. Sí, bueno, en general, si uno está tratando de bajar de peso, uno tiene que hacerse la vida fácil y ayudarse con todas las estrategias que pueda. Hay personas que dicen, no, pues yo realmente puedo tomar solo agua o tinto o té sin azúcar o sin endulzar y no me hace falta. Bueno, la persona presume que no le hace falta. Resulta que en el hipotálamo, en la zona del cerebro que regula el apetito, llegan fibras que vienen de la lengua y del tracto gastrointestinal superior y que sienten el sabor. El sabor quita el hambre. El sabor quita el hambre. Lo mismo que la textura, la temperatura y el acto de deglutir. En ese orden de ideas, las bebidas que tienen sabor pero no tienen calorías son un coadyuvante. Nadie va a bajar de peso porque se tome dos Coca-Cola cero y entonces me adelgacé. Pero si eso está reemplazando, por ejemplo, a un jugo, que tiene muy buena fama los jugos, ¿no? Uy, juguito natural. Eso sí ayuda a bajar las calorías. ¿Por qué el jugo no lo recomiendo? Porque el jugo, de hecho, no es natural. El jugo es una creación artificial del hombre en donde sacamos el azúcar y el agua de una fruta y nos tomamos eso puro. Nuestro organismo no está hecho para tomar calorías líquidas. Al tomar solamente carbohidrato con agua, eso inmediatamente genera una hipersecreción de insulina por el páncreas y puede ser es muy nocivo. Así sea juguito natural, digamos que su procedencia es natural, pero no es natural. Lo que es natural es la fruta, ¿sí? Pero el juguito no es natural. Entonces, pienso que las bebidas edulcoradas sí son un ayudante. Algunas son gaseosas, algunas son no gaseosas. Cada vez salen más marcas de bebidas saborizadas o bien ligeramente gasificadas o sin gasificar, que tienen algo de sabor y realmente eso ayuda en el control del apetito. Yo encuentro que sí ayuda. Que tengan químicos, realmente hay químicos buenos y hay químicos malos, ¿no? Todos somos seres químicos y estamos hechos de compuestos químicos. Y de los adulcorantes, también que es una pregunta que viene ahí un poquito metida, digamos que hay uno que no es recomendable, que es la sacarina, ¿sí? Porque se asociaba con mayor riesgo de cáncer de vejiga. Los demás tienen un récord de seguridad extensísimo y mejor que la inmensa mayoría de los productos que consumimos. Eso incluye la sucralosa, que es el Splenda, la stevia, el aspartame, que es el sabro, y hay una gran cantidad de marcas ahora que tienen uno de esos tres. Pueden usar la que quieran, pero yo considero que la estimulación sensorial sí es un coadyuvante en el control del apetito y sí ayuda en la pérdida de peso. No hace que uno pierda peso, pero si uno sustituye un alimento que es calórico por uno que tiene sabor y no calorías, eso sí ayuda. Perfecto, nos llega una pregunta de Luna Uribe y es, ¿dónde puede encontrar información estadística sobre la obesidad según estratos? ¿Hay algún tipo de relación en este tema? Sí, claro, entonces, ¿todavía se está viendo mi pantalla? Sí, señor, la vemos. Bueno, entonces, este es el artículo fue publicado en una revista de acceso libre que se llama en inglés Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity, esta. Pero si ustedes buscan por el apellido del primer autor, que es un estudiante nuestro, Jiménez Mora, como aparece acá, en Google, Jiménez Mora Obesity, ahí les sale el artículo. Lo pueden descargar gratuitamente en texto completo porque es una revista de acceso gratuito y ahí toca darle el crédito a la universidad que nos financió porque para que alguien pueda publicar algo en acceso libre
hay que pagarle un dinero a la revista y pues, la universidad asumió esos costos y en cualquier parte del mundo lo pueden acceder sin ningún costo. Perfecto, tenemos una pregunta que nos envía María Cecilia Vélez y dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre los diferentes tipos de harinas? Entre la harina de almendra, harina de quinoa, harina de arroz o harina de maíz. ¿No especifican un poco más en términos de qué? Pues, a ver, las harinas que provienen de frutos secos, como la harina de almendras, tienen un poquito más de proteína y un poquito más de grasa. ¿Mm? Em, el aporte calórico es muy similar, muy similar. Esto de que yo me hice una pizza, pero fue con harina de almendras, entonces no me engorda, sí me engorda, igual, de pronto un poquito más. Entonces, si eso está contemplado dentro de las harinas de esa comida, está bien, pero en cuanto al aporte calórico son comparables, excepto esa salvedad que les comento que un poco las harinas que vienen de frutos secos tienen un poquito más de proteína. Perfecto, nos pregunta Paulina Valencia. Hay quienes dicen que las frutas engordan y que si se comen en la noche, pues engordan un poco más, ¿es cierto? En general, las frutas tienen una excelente relación calorías-volumen. Naturalmente, uno se podría engordar comiendo papayas si se come 5 papayas completas al día. Pero comparado a otros alimentos, las frutas en general tienen una menor densidad calórica, es decir, no engordan tanto. ¿Por qué se dice que no comerlas de noche? En general, uno no debe comer carbohidratos en la noche. Uno no debe comer alimentos que contengan carbohidratos en la noche si quiere bajar de peso. Y las frutas tienen un poquito de carbohidrato, entonces es por eso que lo dije. En la noche uno sí puede consumir frutas mientras sean frutas que no tengan tanto carbohidrato. Por ejemplo, las que les decía que eran frutas que yo llamaba A, la patilla, el melón, la mandarina, la fresa, incluso la papaya, en unas cantidades moderadas, 100 a 150 gramos una porción promedio, está bien, no sube de peso en absoluto. Si yo me excedo, si me como pues una mega ensalada de frutas, en la noche sí subo un poco de peso por la fructosa que contiene esa fruta, pero no es una propiedad de la fruta intrínseca, es cualquier alimento que tenga carbohidrato. Muy bien, tenemos una pregunta que nos llega de Twitter y es ¿cómo controlar el aumento del peso durante la menopausia, aún si se está cuidando la alimentación? Una pregunta que nos envía Adriana Rubio. Es dificilísimo. Bueno, hay varias cosas. Todo el manejo de la transición menopáusica debe ser integral, ¿no? Debe ser de la alimentación, debe ser de los síntomas vasomotores, los calores, de todos los temas que suceden en la libido y en la vida sexual de la mujer, de todos los factores que ocurren también en la piel, en las mucosas. Hay que manejar todo de forma integral. Habiendo dicho eso, muchas veces si la mujer es candidata, que no todas lo son, pero si la mujer es candidata a terapia de reemplazo hormonal, con la terapia de reemplazo hormonal se controla mucho el apetito. Lo que pasa es que los estrógenos, las hormonas femeninas, suprimen el apetito un poco. En el momento en que la menopausia se caen los estrógenos, pues se exacerba el apetito. ¿Ya? Entonces, la primera solución, si la mujer es elegible, es usar terapia de reemplazo, eso modera el apetito. El otro es controlar las oleadas de calor, porque con las oleadas de calor lo que se produce es toda una disregulación de lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, y eso también da hambre. Entonces, si no es con terapia de reemplazo hormonal, hay otras terapias para controlar las oleadas de calor que también ayudan en el control del apetito. Otra cosa que es importante es si la persona tiene trastornos del ánimo, depresión. Hay personas que les da depresión con pérdida del apetito y hay personas que les da depresión atípica con aumento del apetito y eso muchas veces ocurre en la posmenopausia. Entonces, dar tratamiento a eso, ya sea con psicoterapia o con antidepresivos o con lo que sea. Y por lo demás, las recomendaciones generales coinciden con las que les afirmé para todo el mundo. Pero en la menopausia, la clave es hacer un manejo integral de la transición menopáusica, más que enfocarse en cada cosita. Muy bien, nos preguntan por acá que qué aceites deben usarse. Es una pregunta de Claudia Calderón. ¿Qué aceites deberían usarse en la alimentación y sobre todo para cocinar? ¿Cuál nos recomienda? Sí, bueno, realmente pues, la conferencia de hoy era sobre obesidad y sobre sobrepeso. En cuanto a aporte calórico, los aceites son muy similares. En cuanto a beneficios cardiovasculares y parece que en otras enfermedades inflamatorias, los aceites que son ricos en grasa poliinsaturada y monoinsaturada parecen ser mejores. La mayor parte de los aceites comerciales que usamos hoy son ricos en grasa poliinsaturada.
Ejemplo, en Colombia utilizamos mucho aceite de girasol, de soya, de maíz, de canola. Todos esos tienen un perfil cardiovascular bastante favorable. El de canola tiene un poco más de ácidos grasos omega 3, que es bueno. El de girasol tiene un poco más de grasa monoinsaturada, que también es muy buena. Definitivamente no cocinar con manteca animal porque sí es más perjudicial. O con aceites mezclas que tengan una gran cantidad de aceite de palma, porque sí sube un poquito el colesterol malo el aceite de palma. Pero de los demás hay diferencias, pero son realmente sutiles entre esos que les menciono: soya, girasol, canola, maíz, que son los que más, ya no se consume tanto en Colombia porque ya no producimos algodón, pero hubo una época en la que producíamos mucho algodón para los textiles y entonces con las semillas hacíamos aceite de algodón, que también es bastante bueno. Muy bien, nos llega una pregunta de Twitter y es, ¿los requerimientos diarios de alimentación dependen del tipo de cuerpo, si es mesoformo, endoformo, ectoformo? He visto como esa escuela de pensamiento, realmente no he visto evidencia científica que sustente eso, que forma de pera o forma de manzana o forma de pirámide invertida y entonces de acuerdo a eso debe ser la composición de la dieta. Eso, digamos, se relaciona, no es que influye, se relaciona con la sensibilidad a la insulina. Las personas que acumulan más grasa en piernas y caderas tienden a ser más sensibles a la insulina, pero en qué medida eso condiciona el que uno debe hacer una prescripción alimentaria diferente, me parece que es más especulación, la verdad. No, he buscado y no he encontrado como evidencia seria a ese respecto. Listo, nos preguntan aquí sobre las verduras cocinadas. ¿Se comportan como un carbohidrato? No, realmente la cocción no cambia. Si estamos hablando de verduras, bueno, las verduras tienen un poquito de carbohidrato, como les mostré, tienen 5 o 10%, y hay unas que tienen 20, que son ya los farináceos. Pero con la cocción no cambia el contenido de carbohidratos. De hecho, por unidad de volumen baja, porque chupan agua, se hidratan. Entonces uno tiene que masticar más y demorarse más y se le llena más el estómago consumiendo la misma cantidad de alimentos, de carbohidratos. No, está muy bien. Lo que puede cambiar es el contenido de vitaminas hidrosolubles, porque hay unas vitaminas que se desnaturalizan con el calor. Pero realmente los estudios que hemos hecho, que yo participé en algunos con el Instituto Nacional de Salud, el aporte de vitaminas hidrosolubles en la dieta colombiana es más que suficiente, es bastante alto. No parece ser un problema. Entonces, cocerlos está perfecto, al vapor, salteados, teriyaki, como sea. Y lo que tenemos es que variar los vegetales, no comer siempre los mismos lechuga con 3 pedazos de cebolla y tomate, porque uno se aburre, ¿no? Y hay 30 o 35 vegetales diferentes que consumir, muchísimas preparaciones, y no, claro que se pueden cocidos y al vapor, de hecho es mejor. Perfecto, tenemos una pregunta de Diana y dice, ¿está de moda usar el air fryer para cocinar? ¿Nos puede dar recomendaciones para optimizar su uso? Las modas son las modas. Sí, realmente no es ni mejor ni peor que otro método de preparación. Dice, bueno, no usa aceite, pero realmente es que lo que uno utiliza de aceite, lo que uno consume del aceite que utiliza durante la preparación es mínimo, es muy poco, eso no cuenta como aporte. Si a alguien le gustan las recetas de air fryer porque le gusta cómo queda el pollito, porque le sabe rico, chévere, está bien, pero no esperen que de eso derive un gran beneficio en términos de peso porque es marginal. Lo que uno consume como calorías de aceite es marginal. Si les gusta porque les gusta, está bien, pero no adelgaza, por así decirlo. No es que, como es sin aceite, adelgaza. Lo que les decía, eso fue un error histórico andar diciendo que el problema era demasiada grasa. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Tenemos una pregunta sobre los quemadores de grasa que a veces venden. ¿Funcionan? ¿Son buenos? ¿Son malos? En ¿Pastillas? general no funcionan. Sí, sí los he visto. Hay 20, hay Yersinia gamboya y hay unos que tienen teofilina, hay unos que tienen, bueno, unas hierbas africanas, hay todo tipo de cosas, realmente no funcionan y lo que sí he tenido es como 3 o 4 pacientes que hacen una hepatitis química a ese tipo de compuestos, porque pues son naturales, eso es una prueba más de que lo natural no necesariamente, sino que son naturales, pero son compuestos que el cuerpo no está acostumbrado a ver en esas concentraciones y que en algunas personas pueden producir un daño hepático. Una de esas personas hizo una falla hepática fulminante por uno de estos quemadores, que si ustedes miran la composición,
Los que tienen miedos a los químicos, eso tiene de todo, asumiendo que lo que ponen ahí es lo que realmente tienen, que uno no sabe. Bueno, nos preguntan, tenemos varias preguntas sobre la ingesta de alcohol y precisamente hay una sobre beber una copa de vino en la noche. ¿Qué efectos puede tener? Si la persona tiene un peso normal y le gusta el vino, tómese el vino al almuerzo, por favor, pero es que el vino es muy rico en carbohidratos, el vino es muy azucarado. El problema del vino no es tanto el alcohol, ni los polifenoles, ni nada de eso, el vino es súper azucarado. Entonces, si uno, lo que les comentaba hace un rato, si uno ingiere carbohidratos en la noche en grandes cantidades, eso engorda. Y todos los días veo pacientes que le dicen, doctor, pero yo como súper saludable, todos los días mi copita de vino, en la noche, y no entiendo por qué no bajo. Bueno, ahí está por qué no baja, porque es una buena cantidad de carbohidrato, puede ser 10-15% de carbohidrato. Una copa de vino grande, no sé, son 120 mililitros, no, 100-120 mililitros. Entonces ahí fácilmente son 15-20 gramos de carbohidrato y rara vez la persona se toma una, sino que se toma dos, entonces son 30-40 gramos de carbohidrato, son 4 cucharadas de azúcar así, pura. Entonces, si se va a consumir, que sea con moderación y ojalá no en la noche. No hay gran diferencia, contrario a lo que se cree, entre el vino tinto y el vino blanco en términos de carbohidratos, es básicamente igual. Lo que le da el color no es el carbohidrato, sino unos polifenoles que no tienen nada que ver. Entonces, tinto blanco es igual, está bien, sí tiene ciertos beneficios, pero con moderación y ojalá no en la noche. Nos pregunta Natalia sobre el control del peso durante la lactancia. ¿Hay Sí. alguna particularidad allí o cómo funcionaría? Bueno, durante la lactancia lo que sucede, bueno, lo primero es que no hay que sobredimensionar la pérdida de peso en la lactancia. Muchas mujeres dicen, no, yo me subí 20 kilos en el embarazo, con el parto bajé 8, o sea, me quedé con 12, pero no, en la lactancia los bajo. No es tan fácil. En la lactancia lo que la mujer más pierde es esqueleto. La mujer puede perder fácilmente un 10-15% de su esqueleto durante la lactancia. La lactancia básicamente es una donación de esqueleto que le hace la madre al lactante, derrite parte de su esqueleto, lo pasa en la leche y el lactante pues está construyendo su esqueleto. Entonces es importante mantener un adecuado consumo de agua, un adecuado consumo de vitamina D y de alimentos fuente de vitamina D y de calcio, ¿sí? Para evitar una pérdida excesiva de masa ósea. Y tampoco pensar que uno se va a bajar 12 kilos a punta de lactancia porque no es así, no es así. Con una dieta que sea suficiente para la madre en términos calóricos, es suficiente para el bebé. No hay que subir el aporte por el cuento de que uno está lactando, eso no es cierto. O que está en la dieta, entonces tiene que comer X, Y, Z porque está en la dieta. No, no es cierto. Desde el punto de vista calórico, lo que se le aporta al lactante es muy poco, entonces la mujer no tiene que incrementar su consumo y como les digo, la mayoría de las mujeres terminan el embarazo con un exceso de peso, precisamente esa reserva que construyó es para que la use durante la lactancia, no comer más con la idea de que es que estoy lactando. Bueno, Claudia nos pregunta, ¿la obesidad y el síndrome metabólico tienen relación con la enfermedad cardiovascular? Sí, claro, muchísimo. Son factores de riesgo mayor, tanto la obesidad como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un término que se acuñó para las consecuencias orgánicas de la obesidad. Entonces a uno se le sube el azúcar, se le sube la tensión, se le suben los triglicéridos, se le baja el colesterol bueno, se le agranda la cintura y todo ese conjunto de alteraciones lo predispone mucho a uno a eventos cardiovasculares y a eventos cerebrovasculares. Ahorita con todo lo del COVID, si ustedes se fijan, la mayoría de las personas que fallecen son adultos mayores, pero dentro de los que no son adultos mayores, la mayor tasa de mortalidad está en las personas con síndrome metabólico. O son obesos, o tienen diabetes, o son hipertensos. Entonces, no solamente hace un daño metabólico y un daño cardiovascular, sino que lo predispone a uno el daño por otras enfermedades. Un paciente con obesidad, con diabetes, hipertensión, que le da una neumonía, es mucho más probable que se muera de la neumonía. ¿Sí? Se lo debilita al organismo frente a todas las enfermedades. Bien, Andrea nos pregunta, ¿el manejo de la obesidad debe hacerse con un equipo multidisciplinario cuando las recomendaciones generales no funcionan o cómo debe ser? Bueno, la obesidad, y eso es un concepto nuevo, la obesidad es un problema médico.
La obesidad es un diagnóstico y tiene un código de diagnóstico. Entonces, lo primero es que, digamos, actividades como estas sirven para motivar y para informar a la comunidad en general, pero para tratar la obesidad hay que ir a un profesional de la salud. Em, si ese profesional es médico, nutricionista, psicólogo, psicoterapeuta, creo que es menos importante que el hecho de que esa persona sea seria, capaz, actualizada y que uno como paciente haga lo que le dicen. En esa medida, considero que lo importante es pedir ayuda y hacerlo a tiempo. Los grupos multidisciplinarios funcionan, tienen ventajas. Tristemente, en nuestro medio, la mayoría de los grupos multidisciplinarios funcionan en servicios de cirugía bariátrica. O sea, cuando hay nutricionista, psicólogo, médico, cirujano, es porque hay un grupo de cirugía bariátrica. Entonces, para el paciente que no se quiere operar no es tan fácil. Mantener estos grupos tampoco es logísticamente sencillo. Entonces, sí, sí ofrecen ciertas ventajas, claro que sí. Pero lo más importante es vaya donde alguien bueno, en serio, eh, haga lo que le dicen y asuma el tema del peso no como un chiste ni como un juego, sino como una enfermedad. ¿Sí? Porque esa es la otra, que en nuestra cultura, todo lo que sea de gordura y de comida y todo eso, la gente para no aceptar el fracaso, entonces lo que hace es que echa chiste, pero luego se siente bien mal. Entonces, tomárselo bien en serio porque pues las consecuencias son terriblemente serias. Nos preguntan qué relación hay entre el hígado graso con una dieta inadecuada, algún problema intrínseco del hepatocito. No, muy buena pregunta. Realmente, lo que les digo yo a los estudiantes y todo es que hígado graso es un eufemismo para hígado gordo. Realmente si uno engorda, se le engordan los brazos, las piernas, las orejas y el hígado. El hígado graso lo que deposita en el interior de los hepatocitos es partículas de triglicéridos, son gotículas de triglicéridos. No es colesterol ni es ningún otro lípido, es triglicérido. Por lo tanto, es exceso calórico. ¿Sí? Usualmente, ¿qué es lo que sucede? Que el compartimento del tejido adiposo se ha expandido todo lo que puede, empieza a rebosar, por así decirlo, de grasas, de ácidos grasos, viajan por vía sanguínea al hígado y en el hígado se depositan como triglicéridos. Recientemente, hace 2 años, por primera vez en el mundo, hubo más trasplantes de hígado por hígado graso que por hepatitis viral o por cirrosis. Entonces, es un problema enorme, es un problema enorme. Y sí, claro que tiene que ver con tema de obesidad, alimentación y demás. Y muchas veces, pues yo lo hago siempre en mis pacientes, siempre les hago ecografía y ALT seriadas para ver cómo está evolucionando el tema del hígado. Si hay una pérdida sustancial de peso, no una pérdida chiquita, pero si hay una pérdida masiva de peso, sí puede mejorar y algunas veces revertirse el hígado graso y la hepatitis, la esteatohepatitis, que es la hepatitis causada por grasa. Entonces es bien importante también en ese sentido. Tenemos una pregunta de Karina y es, ¿cuál es tu opinión sobre el efecto de la fructuosa en la activación del sistema de recompensa que pueda generar un efecto de mayor adicción a las bebidas endulcoloradas? Ya que la Sí, fructuosa tiene mayor poder endulcorante que la glucosa o sacarosa. sí, edulcorante. En Colombia la fructosa casi no se usa como edulcorante. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se usa mucho el jarabe rico en fructosa porque no tienen que hacer con tanto maíz, entonces lo vuelven jarabe rico en fructosa. Y las altas concentraciones de fructosa condicionan un gusto hacia la fructosa y predisponen a ácido graso, eso, a hígado graso, perdón, eso se ha demostrado. Ahora, en Colombia los edulcorantes que más se utilizan son aspartame, sucralosa, stevia, que no tienen fructosa, que no tienen calorías y que no, digamos, sufren de esos problemas y de esas propiedades que sí tiene el jarabe rico en fructosa. Eso es un problema muy de los Estados Unidos porque allá el Estado subvenciona la producción de maíz, el maíz consumen todo lo que pueden los humanos, consumen todo lo que pueden los animales y sigue sobrando. Entonces, ese que sobran lo hacen jarabe de fructosa, jarabe de maíz rico en fructosa y con ese lo usan para endulzar muchísimos productos a un precio absolutamente irrisorio. En Colombia no, los edulcorantes que utilizamos son no calóricos. Nos preguntan sobre la obesidad y su relación con la salud mental en esta época de pandemia.
Complicadísimo, complicadísimo. Es un efecto bola de nieve, ¿no? Porque también lo veo mucho en los pacientes. Es un círculo vicioso. La persona muchas veces o pierde el empleo o no tiene el mismo volumen de negocio o la situación económica se complica. Eso le genera ansiedad. Y hay personas, no todo el mundo, pero hay personas que siente que lo que le va a quitar la ansiedad es comer. Realmente nunca a nadie comer le ha quitado la ansiedad, pero es como una respuesta ahí instintiva, no muy razonada. La persona va y come, gana peso, entonces de ganar peso se siente mal. Dice, ahora estoy peor, ahora estoy sin trabajo, sin plata, encerrado y gordo. Me siento mal, ¿qué hago? Voy y como. Entonces, es como un círculo vicioso que hay que tratar de romper. Eh, y yo encuentro que toca tener como una estrategia disruptiva en donde uno al tiempo ataca todas las cosas. El tema de la alimentación, pero también el tema de la autoestima, del sueño, es muy importante dormir bien y dormir a horas. No andar durmiendo siesticas a diferentes horas todos los días, eso desordena el apetito y el metabolismo. Eh, Siempre lo he dicho, pero tratar de todos los días bañarse, todos los días tener una tarea, un propósito, tener una meta, así sea pequeña, así parezca tonta, pero eso es lo que le da sentido a la vida y ganas de seguir y evita que uno caiga en esa, como en ese ciclo en donde uno se degrada cada vez más y eso lo hace sentir peor y entonces come más y le va peor. Entonces, esa es una problemática que está muy exacerbada con todo este tema de la pandemia y también varios personajes de la vida pública lo han dicho, tienen que pensar en la salud mental de los adultos mayores, ¿no? El adulto mayor, muchos están jubilados, su tarea es ir a visitar al nieto, o ir a darle una vuelta al perro, ir a hacer ejercicio al parque. Si no puede hacer nada de eso, entonces ¿para qué está vivo? ¿No? No, el COVID mata, pero la depresión también. Entonces, creo que ahí estamos todos aprendiendo y hay que buscar un equilibrio entre la salud mental y la salud física. Eso es muy cierto. Bueno, y con esta pregunta terminamos. Nos pregunta Luna si los adaptógenos funcionan. Les pido mi más sincera disculpa, no tengo la menor idea de qué es un adaptógeno. Esperemos a ver si Luna nos da alguna respuesta frente a la pregunta. Y bueno, ya con esta tenemos la última. Nos hacen una pregunta sobre las dietas vegetarianas. ¿Cómo podemos mantener una ingesta proteica sin exceder en cuanto a carbohidratos? Hay estrategias, ¿no? Bueno, en una persona que tenga una dieta ovo-lacto-vegetariana, puede incrementar el consumo de huevo, de queso, y eso le aporta proteínas de buena calidad sin carbohidratos. En una persona vegana estricta, que no consume ni huevo ni lácteos, lo vuelve complicadísimo. Entonces, si la persona tiene una dieta vegana estricta y quiere no subir de peso, lo más recomendable es que consuma porciones pequeñas de proteína de origen vegetal, ya sea cereales o legumbres, pero que las complemente con proteína pura de origen vegetal, que es proteína de soya. Hay proteína de soya en suplementos, eso se puede utilizar. Otra alternativa es la proteína del suero lácteo, que es de excelente calidad, pero pues es de origen lácteo, es de origen animal. Entonces, suplementarlo con alguna proteína pura, digamos, de frasco, si realmente lo que quieres es obtener proteína sin carbohidrato, porque en la naturaleza siempre la proteína en los vegetales coexiste con los carbohidratos. Perfecto, doctor. Entonces, de esta forma vamos por finalizar esta ronda de preguntas. Queremos agradecerle a usted por el tiempo y por haber dado respuesta a cada una de estas inquietudes que nos llegaron a través de los diferentes medios en los que estuvimos conectados, a través de Webex, a través de Facebook Live y a través de Twitter, que también estuvimos haciendo transmisión por allí. También queremos en este momento agradecer a todos los participantes por su asistencia, por su interés en esta temática y por todas las preguntas que nos compartieron. Ya para finalizar, les estamos compartiendo a través del chat dos enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar. En esta encuesta nos van a contar a nosotros cómo fue su experiencia en esta actividad, que es muy importante para nosotros saberlo. Y bueno, también les estamos compartiendo un segundo enlace, que es el enlace de la página web
en la que conocerán otras actividades como estas que tenemos programadas. Por ejemplo, la próxima semana, el lunes 6 de julio, a las 5:30 de la tarde tendremos el webinar Retos del Liderazgo durante los contextos complejos, y el 7 de julio, el martes, tendremos un webinar en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional sobre inclusión y equidad en la educación. Los invitamos a todos a participar en estas actividades y esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes. Nuevamente, doctor, muchas gracias por su intervención y por el tiempo que nos ha regalado en este momento. Gracias a ustedes, espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado y les deseo un excelente fin de semana. Lo mismo a usted, entonces nos vemos en una próxima actividad. Que tengan una feliz noche.